este tiempo difícil que está transitando no solo la República Argentina, sino varios países hermanos de este continente y en otros lugares del mundo, a transitar en el marco de este Congreso de Filosofía y Geopolítica. Filosofía que es la matriz del conocimiento y del cual se derivan las otras materias ministeriales que conforman el conocimiento del hombre como género, y no hago ningún tipo de distinciones. Pero también está ligado al concepto de geopolítica, es decir, a la relación de la geografía y el poder. El tema del poder en el mundo y en los pueblos. Por ello, en este panel sobre una nueva constitución, vamos a desarrollar algunos conceptos preambulares. Hablaremos algo de cuáles son los procesos históricos, las genealogías y generaciones constitucionales, y después haremos una propuesta concreta en el marco de este encuentro sobre principios básicos que deben integrar el texto de una nueva constitución para la República Argentina. Por ello, esta ponencia, que la dejo a consideración de todos ustedes, se titula Hacia una nueva constitución, metodología y pautas. ¿Por qué el debate debe comenzar ahora? Iniciando ese camino, voy a traer a esta reunión el pensamiento de Fermín Chávez, que desarrolló en un texto Epistemología para la Periferia. Acá en esta Universidad Nacional de Lanús estamos desarrollando una nueva epistemología histórico-jurídica para educar. Y en el marco de esa epistemología, que hace la esencia del conocimiento y del objeto que vamos a tratar en el día de hoy, es importante señalar la relación de los procesos históricos con la definición de la norma jurídica y aquella que está institucionalizada al más alto rango normativo. Por ello, me cabe señalar que el derecho es un producto histórico. El derecho tiene una conformación política, ideológica, de intereses. Va reflejando los tiempos que el ser humano va transitando. Y como para graficarlo muy brevemente y salir de este tiempo contemporáneo, en Roma, cuando el patriciado romano tenía esa facultad de decir el derecho de la jurisdictio, y cuando iba tomando otras naciones y se iba conformando la plebe romana, una de las banderas de lucha de esa plebe romana fue por su derecho a saber cuál era el derecho. Y como el derecho es un producto histórico, resultado de los procesos sociopolíticos, económicos, sociales y culturales que se desarrollan en los pueblos, me voy a referir a John Locke en el conocido Ensayo para el Gobierno Civil, donde ahí comenzaba ese derecho de la propiedad privada absoluta, perpetua e inviolable. Si a John Locke, en esos 1600 y pico,
a alguien se le ocurría hablar de salario y de derecho del trabajo, no lo hubiera entendido. Por ello, acá ingresamos a este tema de la epistemología. Este es el tema. A comienzos del siglo XX, porque voy a tener que ir acortando porque ya veo que se me van a ir los minutos, en ese saber, en esos hábitos culturales de la república liberal y mercantil que nos estaban metiendo en esa colonización cultural que estaba recibiendo el pueblo argentino, encontramos una similitud que hace patente el momento que estamos viviendo. Éramos una colonia elegante, era el siglo del centenario, eran las vacas, era la reina de España que vino a transitar en el carruaje, eran esos bordes que estaban incipientemente saliendo a las ciudades. Y que a su vez, esa concepción dominante que viene a las riberas de los pueblos, nos trajo una serie de aforismos insustanciales que bien Arturo Jauretche los llamó las onceras criollas, que no son las onceras criollas, sino que es una metáfora. Y en esas onceras criollas de Jauretche yo le incorporo otra oncera más que tiene relación con este tiempo y con nuestro tema. Se dice por los sectores dominantes, para marginar al pueblo de este trascendente tema, ¿por qué el pueblo se va a ocupar de la Constitución si tiene problemas de trabajo, de salud, de ingresos, de vivienda, de todos esos derechos humanos básicos que sí están en las constituciones escritas, sí están en los pactos, pero no tiene el pueblo acceso a esos derechos? Ya vamos a ver por qué. Entonces, en este concepto de generar una nueva epistemología histórica, jurídica, para educar, estamos avanzando en la necesidad de coadyuvar a reinstalar el sujeto histórico-político de nuestro tiempo. Y de esa forma vamos a llegar al objeto que nos debe unir como pueblo en el marco de un nuevo proyecto nacional, popular, democrático, integrado y en el marco de la patria grande. Entonces, es indispensable señalar que los períodos de los sectores dominantes tienen sus tiempos, pero también se los puede acelerar para que terminen. Esto hace a la importancia de la epistemología histórico-jurídica y al debate que el pueblo argentino se debe dar por este tema. Bien, bien. Por ello, ayer nos señalaba muy bien el hermano boliviano, el Pachacuti. ¡Ayaya! Y yo le agrego otra palabra más. Marisigüe, que en los pueblos originarios significa 10 veces volveremos, 10 veces venceremos.
En este sufrido tiempo contemporáneo del neoliberalismo globalizado, el capital, la financiarización de la economía, con todas estas consecuencias que está creando en el mundo, en los derechos humanos básicos, en la ecología, que no me voy a poder extender en todo este desarrollo sobre la grave situación que se está creando a la sociedad mundial y en la sociedad de los pueblos, con esta avalancha de lo que yo denomino la corrupción semántica y académica, que es lo que el colonialismo va impulsando para el engaño de los pueblos, a través de esas palabras que ayer se le mencionaba también, el lawfare, la fake news, es el engaño. Por ello, la epistemología, vamos al fondo de las cosas y señalemos de qué estamos hablando y por qué estamos luchando y qué camino vamos a transitar. Dicho esto, vamos a los conceptos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a una constitución? Es lo primero que tenemos que saber. La Constitución no solamente es un instrumento jurídico. La Constitución es un instrumento político institucionalizado por un pueblo al más elevado rango normativo. En ese instrumento político, los pueblos definen sus objetivos y los medios e instrumentos para hacer efectivos esos fines y esos derechos, esa aspiración de vida que le dan el marco de una constitución escrita. Por ello, también siguiendo en el marco conceptual de la Constitución, debemos señalar que a partir de Ferdinand Lassalle, allá en Prusia, en la década del 70 del siglo XIX, comienza a definirse las dos facetas de la Constitución. Lassalle toma el pensamiento original de Aristóteles, que decía muy bien, Constitución y sector social dominante es lo mismo, decía Aristóteles. Y Lassalle utiliza en una conferencia de 30 páginas, ¿qué es una constitución? Utiliza un ejemplo, un incendio que había ocurrido en la ciudad de Hamburgo, y se interrogaba, bueno, si se queman todas las constituciones, ahora ¿cuál es la constitución? Y decía Lassalle, iba a venir el monarca, va a decir, no, la constitución es esto. Van a venir los señores feudales, van a decir, la constitución es esto. Los militares, los industriales, etcétera, etcétera. Y se termina con el gran interrogante y de importante necesidad que lo conozcamos hoy día. ¿Y el pueblo qué puede decir? Y se responde Ferdinand Lassalle: el pueblo, en tanto y en cuanto no esté unido y organizado, no va a poder decir nada. Por ello, a través del pensamiento de Ferdinand Lassalle, definimos las dos facetas de la Constitución: la jurídico-formal, estática, escrita, y la Constitución real, sociológica, dinámica, que es el ámbito donde dirimen su prevalencia los distintos sectores sociales y políticos que priman o que luchan en una comunidad política determinada. Por ello, también, hablando de derecho, es importante recordar que von Viering señala que el derecho es lucha. El derecho es lucha, compañeros. Entonces, en este ámbito de la Constitución real, con factores internos y externos, es donde se dirime esa prevalencia de los sectores políticos, que son los que luego definen la Constitución escrita.
Y a su vez, entre esas dos facetas de la Constitución, la jurídico-formal, escrita y estática, y la real, sociológica y dinámica, ¿qué ocurre? La interpretación jurídica constitucional. Y esa interpretación jurídica constitucional, analizando los procesos históricos y sociológicos de los pueblos, la observamos, pero perfectamente, cómo toda norma escrita es sujeta de ser interpretada. Cómo es interpretada una norma jurídica a través de la distinta prevalencia de los sectores que predominan. Si son aquellos sectores que están atrás del sostenimiento del statu quo, o son aquellos sectores que están tratando de avanzar en pos del progreso social. Esto ocurrió en distintos países del mundo, Estados Unidos, el tema cuando después de la crisis del 30 del siglo XX empieza el tema de la vivienda. Ya está. No empecé todavía. Bueno, entonces metodología y pauta para un nuevo proyecto de país. Considero que hay 3 etapas y 2 vías para este debate. Las 3 etapas son las siguientes. Primero, ¿cuál es el ámbito, el espacio en el cual los sectores que están luchando por el avance social van a amalgamarse en ese proyecto que van a impulsar políticamente? Esa es la primera etapa, el espacio. Después vendrá la segunda etapa, que es el contenido del proyecto. ¿Qué país quieren esos sectores? ¿Qué país quieren los argentinos para el siglo XXI? Y la tercera etapa recién será la Constitución como marco de ese proyecto. Es esa arquitectura filosófico-jurídica y esa fisonomía técnica política que un pueblo se debe dar para regir sus destinos. Estas 3 etapas las podría haber desarrollado un poquito más. Pero además hay 2 vías. La vía más importante es precisamente la de la participación protagónica del pueblo. Esa es la vía esencial, a través de las asambleas, de los debates, de las publicaciones. Esas asambleas de base que deben aglutinar en el marco de cuál definición de vida está aspirando un pueblo para lograr la justicia social o el bien vivir como está señalado en las constituciones de Bolivia y de Ecuador. Este tema de la metodología tampoco es un descubrimiento de ahora, ni mucho menos, hace tiempo que viene caminando. Lo que pasa es que este dominio cultural que reciben los pueblos y esta corrupción semántica y académica hace que no llegue a los pueblos. Pero le voy a dar 2 ejemplos nada más. El primero es el caso de Italia, 1944-45, cuando tuvo que dirimir el tema de la monarquía o la república. Y no se conoce que existió el Ministerio de la Constituyente. No figura en Google el Ministerio de la Constituyente. Ese Ministerio de la Constituyente fue el espacio, el ámbito donde Italia, un país sometido, vencido, con un ejército que ocupaba sus calles, pone en marcha un nuevo proyecto. Y esa constitución, a través de esa asamblea constituyente, logra la aprobación por unanimidad de los demócratas cristianos, de los comunistas, de los liberales, hasta Benedetto Croce estuvo en esa asamblea constituyente. Y voy a citar un solo artículo de esa asamblea constituyente y de ese texto todavía vigente de 1943, que también sufre las consecuencias del desarrollo sociopolítico del pueblo italiano y del mundo. Es el artículo 3, donde ya señalaba en 1947 la necesidad de quitar los obstáculos que impiden el progreso social y el derecho de los pueblos.
Por ello, y brevemente, para llegar acá, que esta es la gran desaparecida. Esta Constitución tuvo como antecedente a la Constitución de Italia y otras 50 y pico de países del mundo. Este texto constitucional fue producto de un nuevo proyecto político que fue institucionalizado al más alto rango normativo y que nace precisamente de la participación protagónica del pueblo y de esas nuevas concepciones políticas que la República Argentina venía transitando. Por ello, esto es otra de las funciones de la Constitución, es el rol docente de la Constitución. Y lamentablemente esta Constitución está desaparecida, se la ha ocultado, no ha integrado el debate, fue derogada por un bando militar. Ni les puedo desarrollar, lo tengo escrito en uno de mis textos, cuál fue la actitud del Poder Judicial, no solo de la Corte Suprema de facto del año 1955-56, esos días nefastos del 25, 26, 27 de abril, sino lo que luego no existió más, tampoco existió la enseñanza universitaria. Es más, el primero que diseñó el plan institucional del golpe de Estado fue un profesor de Derecho Constitucional, Juan González Calderón, en una conferencia que dio en la Facultad de Derecho de Buenos Aires en diciembre del año 55. Allí se formaron generaciones de abogados, que de alguna manera conocemos que están integrando el Poder Judicial en distintos tiempos pasados y en el presente. Bueno, la otra vía, ¿cuál es la otra vía? El debate jurídico constitucional. Eso lo vamos a hacer. Por eso estamos impulsando la formación de los juristas para el proyecto nacional. El debate constitucional, el debate jurídico, lo debemos dar con toda precisión. Y en la nueva Constitución vamos a señalar necesariamente en normas absolutas, precisas, unívocas, unos principios que están acá, que no se los voy a poder desarrollar, pero sí ustedes lo van a leer y algunos vamos a comentar. Estos principios, estos 40 y pico de principios que están detallados acá, necesariamente van a ser para ingresar al debate. Y no necesariamente pretendo que sean los únicos, sino que en el debate se modificará, se incorporarán otros, pero empecemos. Entonces, estos principios en una nueva Constitución van a estar necesariamente delineados en partes, títulos, capítulos, secciones y artículos. Esa nueva arquitectura jurídica constitucional que comenzó la Constitución Nacional de 1949, dejando atrás el proyecto agroexportador, liberal y dependiente, que todavía tenemos como salvavidas de plomo en la parte dogmática de la Constitución vigente. Esa parte dogmática, que es la que Alberdi señalaba en su libro Bases, como medio para hacer efectivos ese proyecto capitalista liberal, cuando todavía el capitalismo no había ingresado en su fase imperial o monopólica u organizada de desarrollo. Entonces es muy importante, y con esto termino, Alberdi, en la segunda edición de ese libro Bases, y es importante que se conozca, que fue pedida por Juan María Gutiérrez, esa segunda edición, porque la Asamblea Constituyente de 1852-54 estaba dando vuelta a un libro, El Federalista, que fue una serie de publicaciones periódicas que se Hamilton, Madison y Jay para sostener la ratificación de la Constitución de Estados Unidos. Desapareció y le pide a Alberdi que le haga un proyecto de constitución para coadyuvar al debate de los convencionales constituyentes. Y en ese libro, la segunda edición, Besanzón, tiene dos cosas muy importantes que tienen gran actualidad y que me van a permitir cerrar con la Constitución 49 y la nueva Constitución. La primera es la advertencia de ese libro. Alberdi señalaba que ese libro no se debería haber llamado Bases. Ese libro se debería haber llamado Medios de libertad, orden y engrandecimiento para la República Americana de origen español. ¿Y cuáles eran los medios? Y los medios que sostenía el liberalismo en esa fase concurrencial del desarrollo: la igualdad, la soberanía, la solidaridad, la seguridad,
Cuando el capitalismo todavía no había ingresado a su país imperial y esas poblaciones venían, se radicaban, esas poblaciones, las empresas lo mismo. Etapa que pudo utilizar los Estados Unidos, porque en realidad Estados Unidos quiebra esa situación que daba entre el norte y el sur, esclavista, liberal, monocultivo, en el año 65, cuando termina el triunfo del norte contra el sur. Acá los medios eran eso, son los que están en los 35 primeros artículos, cuando el mundo ha cambiado drásticamente. Y entonces, ¿qué hizo acá este proyecto? Y por cierto, incorpora nueva arquitectura jurídico-institucional, esa filosofía jurídica y fisonomía técnica política para un nuevo proyecto, que deja de lado el agroexportador y le da otro diseño a la parte dogmática y a la parte orgánica. Para hacerlo breve, esta Constitución ha sido la raíz del nuevo constitucionalismo contemporáneo. Está reflejada en las constituciones de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Ya esa parte dogmática no es 35 artículos con una ideología del siglo XIX, es otra cosa. Por ello, el principal problema jurídico que existe hoy día, amén de otros que ha señalado muy bien la doctora, es el condicionamiento socioeconómico que impide la vigencia de los derechos. ¿Cómo los pueblos pueden acceder a esos derechos? Ciertamente tenemos los tratados de Naciones Unidas, los pactos de derechos económicos, sociales y culturales, etcétera, nos llevarían una enorme cantidad de tiempo. Están las observaciones de las Naciones Unidas, están las obligaciones de los Estados para el cumplimiento de esos Estados. Está que dijo la República Argentina en el año 99 y que dijo ahora el 27 de septiembre o 28 de septiembre. ¿Qué justificación? Y que se rechazó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por ello, en la nueva arquitectura jurídica constitucional de la República Argentina debemos institucionalizar los medios, los instrumentos para hacer efectivo ese buen vivir, esa justicia social. ¿Y qué implica esa justicia social? Esa justicia social implica el espacio político en el cual los distintos miembros de una comunidad política logran los bienes materiales y espirituales y culturales que le permiten realizarse en su plena dignidad humana. Esa es la finalidad de la Constitución. Recién después de ello vendrá la libertad, porque si el ser humano no tiene los bienes materiales y espirituales que le permitan gozar de la salud, del trabajo, de la educación, de todos esos derechos humanos básicos, no va a poder gozar de ningún tipo de libertad. Por ello, una nueva Constitución es un proyecto político institucionalizado al más elevado rango normativo, y esa es la lucha de los pueblos en este tiempo contemporáneo y es la que vamos a llevar adelante nosotros. Termino, como no puedo desarrollar todo, termino señalándole nada más los dos últimos renglones. Por el fin de la marginación y de la pobreza, por la señal de la patria, Marisigüe.